Regreso con ustedes aquí en Control Pensini por Globovisión. Estamos con Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri, @Ecarri. Antes de hablar con él, quería pasar un pedacito de unos videos que nos trajo Antonio y que, bueno, aquí editamos un poquito. Tenemos al propio Arturo Uslar Pietri hablando de su emblemática frase que dice que hay que sembrar el petróleo. Vamos a escucharlo. Que esto fue unos días antes. Lo que yo he llamado sembrar el petróleo. Es decir, esa es una riqueza transitoria, que no la producimos los venezolanos, que la recibe el Estado por un azar de las leyes y que la distribuye a su leal saber y entender, generalmente de una manera muy paternalista y muy poco práctica. De modo que lo primero que habría que hacer es eso, sembrar el petróleo, hacer un plan nacional por medio del cual esa renta deje de ser una renta y se transforme en una remuneración de trabajo, en una remuneración de creación, en un motor de la economía venezolana, que no lo es hoy en día. Hoy en día somos, en el más estricto sentido de la palabra, un país subsidiado. El país no sabe la magnitud de la crisis, el país no sabe las causas verdaderas y profundas de la crisis, el país no se le ha dicho los esfuerzos que hay que hacer y las enmiendas que hay que hacer para enmendarlo. De modo que ahí está la opinión pública extraviada, dividida, perpleja, asustada, acobardada, muy propicia a seguir proposiciones absurdas, ¿no? De modo que todo esto viene por la falta de no decirle al país qué es lo que está pasando y qué hay que hacer para salir de allí y contestar con iniciativas. Amigos invisibles, Más vigente imposible. Además nos dejó una tarea a ti, a mí, a la gente que estamos en la Fundación Uslar Pietri, de hablarle claro al país, y por eso la necesidad que aprobamos en Junta Directiva de crear la Unidad de Investigación y Seguimiento de la Economía Venezolana. ¿Qué hemos hecho? Estudiar las reservas internacionales. ¿Por qué? Porque el país tiene que saber cuál es el manejo real y el tamaño real de la crisis económica. Abrimos también unos conversatorios donde se reúnen un público extraordinario. Quería que me hablara de eso, la economía política de Venezuela en el 2016, retos para un nuevo liderazgo, con Manuel Puente. José Manuel Puente es un extraordinario venezolano, profesor del IESA y profesor de la Universidad de Oxford, y estuvo de visita ayer. ¿Y el público quién era? Bueno, estaba desde el exgobernador Enrique Mendoza hasta también un líder de mototaxistas, de unas cooperativas de mototaxi, que también tiene un proyecto social con nosotros de Niños Poetas en San Agustín. Y estaba el profesor Velázquez de la Escuela Canaima de la Vega, y estaba líderes de muchísimas partes de Caracas, estaba Hugo Cando, que es jefe del sector transporte del Bloque del Oeste, y ahí pudimos armar un gran conversatorio de entre todos, policlasista, porque esa cosa del muro de Chacaíto que nos dividió en dos, que una cosa son los preparados y estimular la mediocridad, no, es que nos encontremos de verdad para buscarle soluciones a la crisis económica. ¿Qué nos dijo José Manuel? Uno, el peor desempeño económico lo tiene Venezuela en el mundo, Pedro. Tenemos la peor inflación. Pero ¿qué hemos hecho para haber tenido, luego de haber recibido más de 800.000 millones de dólares? Eso es una cifra que a usted que me está viendo en su casa no le cabe en la cabeza, ni a mí tampoco. O sea, eso no hay manera. Imagínate tú lo que cuesta tener $1.000. Tú te puedes imaginar 800.000 millones de dólares. Bueno, eso se los comieron. Se los llevó la corrupción, se los llevó la incapacidad. Ahora, frente a eso, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con los brazos cruzados? No. ¿Qué nos dijo Arturo Uslar ahí en ese video antes de morir? La tarea que nos dejó. Hay que hacer un plan nacional. ¿Qué estamos haciendo en la Fundación Uslar Pietri? Estamos trabajando en la construcción de un plan nacional de desarrollo que sustituya al plan de la patria. Porque no podemos continuar con el eje equivocado. Podemos tener muchas reformas legislativas, podemos aprobar muchísimos cambios, pero si no cambiamos el eje rector, que es hacia dónde va Venezuela, cuáles son los ejes de desarrollo de Venezuela, cuál va a ser el modelo económico de Venezuela, pues no vamos a salir nunca de abajo, porque vamos a estar como el perro detrás de la cola y dando vueltas. Pero no que me salga un minuto del tema que es nuestro tema de hoy, que son los 15 años de la desaparición de Arturo Uslar Pietri, pero también has dado declaraciones sobre lo que está pasando con el oro venezolano, y que muchos hablan ahora que ya no tenemos una renta petrolera, ahora es la renta minera, y refiriéndose al oro. Cuéntanos un poco sobre este problema. Precisamente cuando creamos la Unidad de Investigación y Seguimiento a la Economía Venezolana, lo primero que hicimos fue, bueno, vamos a ver con qué contamos. Y nos fuimos a la cuenta de ahorros de la República. ¿Cuál es la cuenta de ahorros de la República? Las reservas internacionales. De las reservas internacionales, déjenme explicarles que el 80% de nuestras reservas, porque los dólares se los comieron, el 80% es oro.
Entonces comenzamos a investigar dónde está el oro. Ustedes se acuerdan que Hugo Chávez hasta se retrató con una barrita de oro en medio de la Asamblea Nacional y de una rueda de prensa y cargaban el oro por aquí, el oro por allá, porque el oro estaba en Londres. Y se trajeron todo el oro que estaba en Londres, se lo trajeron al Banco Central. Ahí estoy hablando del oro monetizado, es decir, el oro que no es el oro que está en las minas, que es el oro fabricado que hay que mandarlo a monetizar para poderlo contabilizar dentro de las reservas. Es el oro que nos va a servir a nosotros para salir de la crisis. Es el oro que significa ir a comprar medicina, porque el parte del colapso es que tenemos un colapso de crisis de vida, Pedro. Es que la gente se está padeciendo enfermedades terminales, gente muriéndose por la crisis de medicinas en Venezuela. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que salir a comprar medicina. ¿Y dónde vamos a sacar las medicinas si nadie nos presta una locha con un gobierno que es maula? Con un gobierno que no le da seguridad jurídica a nadie. Bueno, lo primero que hay que hacer es irnos a las reservas. ¿Dónde están las reservas? Bueno, el oro. Bueno, ya te voy a decir, el Banco Central tiene 16 meses que no le rinde cuentas al Fondo Monetario Internacional, que ojo, oligarcas, no sé qué cosa, imperialistas, sí, pero el Fondo Monetario Internacional, nosotros estamos suscritos a ese tratado internacional y tenemos que suministrarle, como lo hacen todos los países normales del mundo, al fondo cuánto tenemos nosotros en reservas de oro. Pues bien, desde hace 16 meses el Banco Central no dice ni ñe, no sabe dónde está el oro. El Gold Council, que es el gran Consejo Mundial del Oro, pues tampoco desconoce cuánto tiene Venezuela en oro monetizado, oro de sus reservas internacionales. ¿Qué hemos solicitado nosotros? Le vamos a solicitar además formalmente a la Comisión de Contraloría que lleva Freddy Guevara en la Asamblea Nacional una investigación a fondo y una inspección técnica, Pedro, y una auditoría de cuánto nos queda en oro. ¿Y dónde? Porque el oro, ajá, ¿y dónde está el oro? Porque también hay un problema, Antonio, cuando tú sacas ese oro, por más sentimiento nacionalista que tú tengas, que estaba en Lloyds Bank de Londres o en donde quiera que estuviera, cuando tú lo sacas ya estaba vigilado y lo vuelves a introducir, por supuesto que ellos tienen que pesarlo, ver la calidad del oro, que no cambiaste una barra por el otro, eso tiene un costo altísimo del transporte. Claro. Lo segundo, que después para hacer una transacción con eso tienes que utilizar lo que se llama credit swaps, unos swaps de oro porque no lo puedes vender al día. Así entonces eso tiene también un costo de una comisión. O sea que absolutamente. Esa decisión que tuvieron que revertir ha costado muchísimo dinero y como tú bien dices, no sabemos qué está pasando con eso. Y no sabemos por qué es una inmensa caja negra el Banco Central, porque no le rinde cuentas a nadie. Nosotros hemos hecho estas denuncias, el Banco Central brilla por su ausencia. No le dicen a nada y no le rinden cuentas a nadie. ¿Dónde está el oro? Están despalillando el oro. Pero están parte también, para hablar un poquito bien, ayer se pagaron los intereses de la deuda venezolana y pagaron PDVSA y no entramos en default y eso ya por lo menos es una gran cosa. Bueno, porque es el pedacito, la deuda grande viene en julio y tú lo sabes y ahí es donde está nuestro mayor riesgo. Ahora, el tema del oro de nuevo. El año pasado nos enteramos por el Citibank, no vaya a creer que es que nos enteramos porque este hombre Merente rindió cuentas. No, por el Citibank, que tenía que rendir cuentas, hubo una operación de el señor presidente del Banco Central. Este señor no dijo nada, pero vendieron 2.5 millardos de dólares en el Citibank en oro, que se creía que era una operación swap, pero no fue ninguna operación swap, Pedro. Fueron venta puro y simple, es decir, vendieron el oro. Y el oro no estaba en Venezuela, estaba en el Banco de Londres, es decir, que todo el oro no lo habían traído para acá. Primera sombra que hay de todo esto. El segundo y más importante tema es que ahora el Deutsche Bank, es decir, el banco alemán, reporta que viene otra transacción en oro. Es decir, que estamos en medio de una situación muy complicada. Y eso es una situación que nos lleva a todos a estar muy pendientes de la finanza, como decía Arturo Uslar. Bueno, Antonio, vamos a cerrar entonces nuevamente con Arturo Uslar Pietri. Vamos a poner otro pedacito de otra entrevista para que, bueno, nos hagas referencias y, bueno, nos hagas una despedida final de Arturo Uslar Pietri. Bueno, esto la pasamos. Si quieres, dime simplemente tu comentario. Fíjate, yo quiero decirte, Pedro, que aquí es muy importante el proceso de apertura que está haciendo la Asamblea Nacional con la sociedad civil venezolana. Este próximo miércoles a las 4 de la tarde es el primer encuentro de las organizaciones de la sociedad civil de la educación con la Asamblea Nacional, con la Comisión de Desarrollo Social que preside el diputado Pizarro y junto con la Subcomisión de Educación que lleva el diputado Recasens. Ahí nos estamos organizando todas las asociaciones, todas las organizaciones que tienen que ver con la educación. Ahí hay un gran trabajo que están haciendo muchas de estas organizaciones, que la idea es generar una gran transformación en Venezuela. Tenemos que diagnosticar hacia dónde va Venezuela y la crisis venezolana se conoce por la educación. Y nuestra eterna cantaleta, Pedro, que además la hemos heredado de Arturo Uslar, la educación, la siembra del petróleo está en nuestro capital humano, en creer en los propios venezolanos.
hacer cambios económicos, tener un plan de desarrollo y tener una transformación educativa que acompañe ese plan de desarrollo. Esa es la mejor manera de rendirle homenaje a USLAR. Vamos a trabajar muy duro para eso, Pedro, y los invito a todos a que puedan participar junto con nosotros en esto. Escríbanos a nuestro Twitter, @aecarri, que estamos trabajando muchísimo en crear todos estos nuevos modelos de desarrollo para el país. Venezuela necesita un cambio. Buenísimo. Y hay que hacerlo lo antes Y posible. están más que invitados a participar de la Casa USLAR y a ayudarnos en lo que se pueda. Y vamos con la enmienda constitucional, hay que recortar el periodo a esta gente. Estás agresivo hoy. Mira, vamos entonces a dejar este pedacito con Arturo Uslar Pietri de otra entrevista. Estuvieron, muchísimas gracias por este aporte que nos hiciste y todo mi apoyo de todo el equipo con todo y Pensini para la Casa USLAR. Muchas gracias. Gracias, Pedro.